Comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco. Nos hemos dicho que os recomendamos que vayáis a ver ese tesoro del carambolo. Hasta final de año va a estar exponiéndose en el Museo Arqueológico de Sevilla. Si pasáis por aquí, no perdáis la oportunidad de verlo. Además es gratuita la entrada, algo fascinante que tenéis que conocer. Un resto de nuestra historia, posiblemente de ese continente perdido, aunque los arqueólogos digan que no. Los atlantes y los tartesos, casi nada. En esta segunda hora os vamos a contar historias que no conocéis de los Beatles. Uno de nuestros músicos, colaboradores, ha tocado allí donde estaban ellos, conoce un poco historias inquietantes y ya veréis qué sorprendentes. Y sobre todo, se cumplen 20 años de uno de los avistamientos más extraños que se han dado en la historia de la ufología. Esta noche, junto a Javier Sierra y Antonio Umneos, os vamos a dar todos los datos. Nuestros sistemas de comunicación siguen abiertos. Si queréis mandarnos algún mensaje, sugerir algún tema, espacioenblanco@rtve.es, y nuestro chat abierto a ese punto de encuentro de toda la gente del misterio, www.espacioenblanco.es, es la forma de encontrarlo. Y aquí tratamos de recoger informaciones de actividades que se hacen en toda España. Antes de pasar a fondo con algunos de los temas para esta segunda hora, os dejamos una información de algo que se va a hacer en Zaragoza. Atentos. Las actividades no paran en este país. Nos vamos ahora hasta Aragón, en Zaragoza, el día 24 de octubre. Dentro de nada va a haber el tercer ciclo de conferencias sobre investigación parapsicológica y exobiológica. Carlos Ollés, su responsable, nos informa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Tú creías que no te íbamos a hacer caso? Pues sí. Vamos a ver, esto es, somos una pequeña asociación, somos un grupo de amigos que, bueno, pues lo que hacemos es dedicarnos un poco a estos temas y además, pues un poco el premiar y galardonar en estos ciclos de conferencias a una gente que lleva toda una trayectoria, toda una vida dedicada al misterio y que posiblemente muchas veces pasa un poco y desapercibida, ¿sabes? Por eso quizá nos ha llamado más la atención y desde aquí, desde el Espacio en Blanco, estamos abiertos a todo tipo de actividades siempre y cuando sean serias como la vuestra. 24 de octubre, ¿qué vais a hacer? Cuéntanos un poco el programa, no tenemos mucho tiempo, seguramente vamos a seguiros la pista. Muy bien, muy rápido. Mira, el 24 de octubre empezamos a las 11 de la mañana. Empezaremos con Carlos Gabriel Fernández, con Voces del Más Allá, que da título también a su libro. Nos pareció un tema muy interesante, por eso lo hemos galardonado. Luego seguimos con Carlos Gutiérrez Tutor, ¿sí?, con su ponencia El Aragón más misterioso, de su libro también más o menos del mismo título. Por la tarde continuamos con Salvador Freixedo y La Granja Humana. ¿Salvador Freixedo va a estar con vosotros? Sí, bueno, yo en las últimas comunicaciones que he tenido con Magdalena, pues nos ha comentado que sí, que nos han confirmado su presencia en Zaragoza y que es pues, todo un honor, porque es una de las vacas sagradas en el tema del misterio. Y bueno, pues estará con nosotros, porque creo que se merece también un premio este señor, porque toda su trayectoria, toda su vida en la investigación y divulgación de estos temas, ¿vale? Y nos va a hablar de La Granja Humana, ¿vale? El libro ese que hizo casi más popular a él. Súper interesante. ¿Y alguien más? Sí. Bueno, pues no, simplemente luego cerraremos las ponencias con una mesa redonda moderada por Javier García Blanco, entre los ponentes y los asistentes, para que toda la gente del grupo pueda disfrutar de ellos, para que puedan hablar, comentarles, preguntas, en fin, todo eso, para que la gente participe también de todo esto. Qué interesante. ¿Solamente es el día 24 de octubre? Solamente es el 24 de octubre, o sea, tendremos un programa muy apretado, pero bueno, para disfrutarlo intensamente. ¿El lugar Zaragoza? En Zaragoza, esto es el Polígono Actur, en la calle Avellaneda, Avellaneda número 56, en el Centro Cívico Río Ebro. Centro Cívico Río Ebro, en la calle Avellaneda 56, en Zaragoza. Fácil de encontrar, ¿no? Sí, es muy fácil, junto a un Carrefour, que perdón por la propaganda, pero junto a un Carrefour, para que la gente pueda aparcar bien. Perfecto. Pues ahí está el tercer ciclo de conferencias sobre investigación parapsicológica y exobiológica. Si estáis en Zaragoza, no os perdáis ver, bueno, aparte de todos los demás, Carlos Gutiérrez, etcétera, a Salvador Freixedo. Ya veréis qué personaje. Carlos, lo único que no nos habéis invitado, y eso es lo único que nos duele. No, por favor, os invito, todavía hay tiempo, ¿no? Estáis a tiempo de venir, estáis ya 2 semanas todavía, ¿visto? Hombre, por Dios. Además que es gratuito. Eso te iba a preguntar, ¿hay que pagar algo? No, es totalmente gratuito. Esto lo pagamos nosotros de nuestros bolsillos y pequeñas aportaciones de terceros. ¿Encima? ¿Lo pagáis vosotros de vuestros bolsillos? Sí, claro. Sí.
Creemos que el misterio hay que darlo a conocer y darlo a conocer gratuitamente para que toda la gente pueda acceder a él, ¿sabes? Todo un ejemplo, Carlos. Seguramente os vamos, como te digo, a seguir la pista. Un placer, enhorabuena y nos vemos prontito, ¿vale? ¿Página web o algo de información tenéis? Sí, gruposipe.org, 3 W. Grupo, 3 W, grupo... Gruposipe.org. Gruposipe.org. Todo junto. Pues muchas gracias. Suerte estaría en Zaragoza. Cómo me gusta ese acento baño que tienes. Nos vemos pronto, ¿vale, Carlos? Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por tu programa, Miguel. Un placer. Un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo. Adiós. Hasta luego. Ahí estaba esa invitación, si estáis en Zaragoza, para esa interesante actividad y ver a Salvador Frisedo, uno de los clásicos de este mundo, aprovechar si podéis. Es el 24 de octubre. Damos un paso adelante. Os contábamos que se cumplen 20 años de uno de los fenómenos con el tema OVNI más inquietantes y extraños que se han dado en la historia de estos avistamientos. Ocurría en Voronezh, un pequeño pueblo perdido en Rusia. Cuando sucedían estos hechos nos pusimos en contacto con nuestros compañeros allí. Lo que nos contaron fue tremendo. Hemos seleccionado una parte de la información con Antonio Neos y Javier Sierra. Para los que no os conocéis el caso, atentos, uno de los más inquietantes. Ahí va, el OVNI de Voronezh. 10 de octubre de 1989, las televisiones de medio mundo abrieron sus diarios con una noticia sorprendente. Un objeto volador no identificado había aterrizado sobre un parque público de la Unión Soviética, causando gran expectación y temor. Así se daba a conocer una noticia que recorrería el mundo entero. Un caso que esta noche queremos recordar rescatando algunas de las informaciones de nuestro archivo. Los hechos habían sucedido a las 18:30 horas del miércoles 27 de septiembre, cuando varios niños que jugaban en el parque de la ciudad rusa de Voronezh y personas que esperaban el autobús habían visto en el cielo una luz rosada, que después se convirtió en un globo de color rojo oscuro de 10 metros de diámetro aproximadamente. Según Vladimir Lebedev, corresponsal de la agencia TASS en la pequeña ciudad rusa, muchos niños habían presenciado el aterrizaje del OVNI y posterior descenso de varios alienígenas en el parque. Ataviado con un mono plateado, botas de color bronce y un disco en el pecho de 3 metros de altura, con cabeza diminuta y 3 ojos, uno de los supuestos alienígenas salía de la nave acompañado por un robot. El extraterrestre emitió un sonido y dibujó sobre la Tierra un triángulo luminoso de unos 30 por 50 centímetros que desapareció rápidamente. La extraña criatura tocó el pecho del robot y este comenzó a andar. En ese momento uno de los niños gritó aterrorizado. El extraterrestre le miró y el pequeño se quedó paralizado. Después el alienígena apuntó a uno de los jóvenes con un arma, un objeto similar a un tubo de medio metro de largo, y el muchacho desapareció instantáneamente, para luego reaparecer cuando el ser regresó a su nave y ésta partió a gran velocidad. Lo que acabáis de escuchar son fragmentos de las notas de prensa que se emitieron los días después de la visión de esa extraña nave. Nosotros queremos daros más datos. Para ello rescatamos de nuestro archivo la visita de uno de los mayores expertos del mundo en el tema. Junto a Javier Sierra, se encargará de darnos más detalles de tan singular historia. Escuchemos. Numerosos científicos soviéticos estudian las huellas de un extraño fenómeno ocurrido en la ciudad de Voronezh. Según diversos testigos, un objeto volador no identificado se posó en un parque de la ciudad. Los testigos de este aterrizaje fueron varios niños, unos niños que han relatado de forma muy parecida, muy similar su experiencia. Y esos mismos niños han explicado para Informe Semanal cómo era aquella nave y los seres que descendieron de ella. Por cierto, que el equipo de Televisión Española ha sido el primero de una televisión no soviética en hablar con ellos. De la nave salieron 3 seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos.
Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció. ¿Lo recuerdan? Eran informaciones de nuestros compañeros de televisión del programa Informe Semanal. Ellos fueron los primeros en estar allí y nosotros les seguimos. Quisimos en aquellos días estar cerca de la noticia. Y desde Moscú nuestro corresponsal nos contó hechos alucinantes que en aquel tiempo se comentaban en la Unión Soviética. Pero de repente, toda aquella información parecía quedarse muda. Un fenómeno visto por miles de testigos, con huellas, con testimonios, se desvaneció. ¿Qué ocurrió? Ese fue el caso de Voronezh. Ocurrió el año del contacto. Un contacto que para muchos se produjo allí, en aquellas frías tierras. Seguro que tras todos estos hechos hubo más, mucho más. Nuestro invitado nos lo contará. Supongo, Antonio, que tú has estudiado el caso de Voronezh. Has estudiado más, luego hablaremos de más casos, pero ¿qué ocurrió realmente? Bueno, lo de Voronezh, para empezar, fue una oleada. La forma como se informó en la prensa a través del famoso boletín de la agencia TASS daba a entender, aunque incluso el boletín hablaba de otros casos, pero igual la prensa occidental lo presentó como un caso de aterrizaje aislado, cuando en realidad fue una serie de incidentes. La primera fase de la oleada fue entre el 20 de septiembre y el 2 de octubre del año 89, y hubo 5 casos de aterrizajes, incluyendo el famoso de los niños en el Parque del Sur de Voronezh. 5 casos. 5 casos en esa primera fase. Sí. Aquí yo tengo, obtuve un libro de la Unión Soviética, se publicó un libro entero sobre esto que se llama OVNIs sobre Voronezh, y fue escrito por un grupo de 5 profesores e investigadores de una comisión local, ya que existen grupos y comisiones en prácticamente todas las ciudades de la Unión Soviética hoy en día. El tema está en boom increíble. Y bueno, este libro no solo describe la oleada inicial, pero una serie de otros incidentes que ocurrieron en noviembre, en finales del 89 y también incluyendo gran parte del 90. Así que ha habido realmente una cantidad de casos interesantes ahí. Es parte de toda una casuística que explotó en la Unión Soviética en el año 89. Que vamos a ver seguramente en la tercera parte del programa. ¿Recuerdas, Javier, que el año 89 lo llamábamos el año del contacto? Sí, efectivamente. También tú llegaste a confirmar o a aseverar que realmente se había cumplido, porque el caso de Voronezh fue increíble. Aunque luego trataron de... Sí, se trató de desvirtuar. Una comisión oficial del alcalde trató de explicar, básicamente desvirtuarlo. Dijeron que, también se había detectado radioactividad en una de las marcas de aterrizaje ahí, y se dijo que la radioactividad podía ser relacionada con Chernóbil. Exacto. Además, las noticias que fueron llegando, lo cual es posible. Claro, las noticias que llegaron por TASS cada día eran más confusas, es decir, en un primer momento eran muy espectaculares, sí. Y después se practicó la política de dar muchos detalles increíbles, absolutamente infantiles en muchísimas ocasiones, para quitar seriedad a un caso y para, por ende, quitar la atención mundial de esa oleada que estaban viviendo sobre Voronezh. Sí, pero yo creo, por lo menos yo he entrevistado a muchos científicos e investigadores soviéticos, incluyendo los más importantes, como el doctor Vladimir Asasa, que es el director del Soyuz UFO Center, que es un centro de coordinación científica de estudio OVNI asociado a la Academia de Ciencias de la URSS, y que tiene un carácter oficial. Y el doctor Asasa, una persona muy seria, y él, yo cuando lo entrevisté en Tokio hace un año atrás, él sí dice que al comienzo él fue escéptico también por la manera como se presentó la oleada, pero que después que tuvo oportunidad de entrevistar a los diversos investigadores y algunos de los testigos locales, cree que ese caso es auténtico. Y todos los otros investigadores soviéticos con los que he hablado también creen que el caso es básicamente auténtico.
la puerta hacia otras dimensiones. Nos habíamos quedado con el caso de Voronezh. Antonio, quizá con las informaciones que tú tienes podrás dar asegurar si aquello fue o no fue cierto. Fue curioso, nos habéis contado un poco todo lo que pasó, de repente dijeron una información, después lincharon la información, dijeron detalles bastante extraños, como que aparecía un robot que hizo desaparecer a un niño, sí, que de repente volvió a aparecer otra vez, ¿no? ¿Eso se puede creer o fue parte de esa cortina de humo que luego intentaron echar? Hay detalles de la historia que ni yo mismo los puedo verificar, ¿no? Porque no he estado en Voronezh y desgraciadamente no leo el ruso tampoco, o sea que me llega mucho material de Rusia, pero tengo que hacerlo traducir y todo eso toma tiempo. Tengo esperanzas de ir me han invitado a comienzos del año que viene, y así que ahí a ver si podré tener eventualmente una información más completa. Y como te decía, tengo este libro que es el que trata toda la oleada en detalle, pero tampoco ha sido traducido, así que tengo nada más que algunos detalles. Tengo aquí, por ejemplo, unas notas que por casualidad las andaba trayendo en una libreta, que habla de una serie de otros incidentes que ocurrieron en Voronezh. Por ejemplo, en noviembre del 89 hubo otros avistamientos en un lugar que se llama Nuevo Voronezh. Después hubo otro caso en el 15 de enero del 90, en que fue detectado en radar en la base de la Fuerza Aérea de Voronezh. Y después en abril de 1990, en el pueblo de Kostenko, también apareció un objeto misterioso que dejó unas huellas de 5 metros en una zona de vegetales. Y en fin, muchos casos más. Además, simultáneamente a los ovnis de Voronezh, estaba también habiendo una extraña oleada, sobre todo de casos de humanoides, también en la región de los Urales de Perm. Exactamente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí en Perm? Sí, yo justamente presenté un trabajo en un simposio de la MUFON en el 1990 que se llamaba la Gran Oleada de 1989 en la Unión Soviética, porque hubo varios incidentes. El de Voronezh fue el más bullado internacionalmente, pero en Perm también hay una zona muy interesante que le llaman el Perm Oblast. Es una zona anómala, y justamente tengo aquí conmigo una copia de una revista oficial militar soviética que se llama Soldado Soviético, una revista totalmente oficial de las Fuerzas Armadas soviéticas, que tiene un artículo que se llama Paratroopers, ¿cómo es esto? Se me olvida a mí en español. Paracaidistas. Eran una escuela de cadetes de paracaidistas y ufonautas, y describe básicamente una expedición de un grupo de cadetes a esta zona, donde les pasó una serie de incidentes extraños. Una de las cosas que la gente que ha ido ahí a esa zona de Perm dice que hay anomalías temporales. Es una de las cosas que más se reportan en ese lugar. En un momento vamos, si os parece, seguir hablando de ese caso. Yo quería centrarme mínimamente 2 minutos más en el caso de Voronezh. Básicamente la información que nos contaron es que aterrizó, fue visto en un parque de Voronezh, fue visto por bastantes personas, decenas de personas, sí, y los niños eran los que daban la información. Niños que aparentemente nosotros tuvimos ocasión de seguir bastante directamente el caso con nuestro enviado especial a la Unión Soviética, nuestro corresponsal allí en Moscú, y contaba que niños que estaban jugando fútbol allí, que lo que llamaba la atención es que todos ellos básicamente coincidían en el relato, es decir, que algo deberían haber visto, no pensaban que se hubieran puesto de acuerdo para contar las mismas cosas. No, y hubo adultos también, lo que pasa es que los niños fueron los que tuvieron el encuentro cercano al tercer tipo propiamente tal, o sea, los que vieron el objeto aterrizar y estas entidades robóticas muy extrañas salir del objeto, pero hubo otros testigos, incluyendo un teniente de policía, que vieron el objeto a una distancia un poco mayor. En la Unión Soviética ocurren cosas que no sabemos demasiado. Esta noche vamos a intentar averiguar mucho más. Ahí va nuestra tercera introducción, que nos va a dar más detalles de lo que ocurrió allí. Esta es la ciudad de Voronezh, habitada por cerca de 1 millón de personas y situada a 450 kilómetros al sur de Moscú, a orillas del río Don. Fue aquí donde Pedro I mandó construir su flota para dirigirla al Mar Negro. Pero desde aquel hito histórico, Voronezh había quedado en el olvido y no era más que una pequeña ciudad industrial de la Federación Rusa. Desde hace unos días, sin embargo, acapara la atención de todos los soviéticos y comienza a ser conocida a nivel mundial. La razón,
Una oleada de avistamientos de objetos volantes no identificados que han aterrizado varias veces en este parque cercano a la calle Mendeleev. Slava Martinov, piloto de aviación, ciudadano de Varones, dirige junto a un grupo de especialistas en ovnis las investigaciones sobre los extraños sucesos ocurridos desde finales del mes de septiembre. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. La nave, según los testigos, tenía forma de melón alargado. Medía unos 15 metros de largo. 4 metros de ancho. Al parecer, en Voronezh no solo aterrizaron una vez, lo hicieron más, en varias y diferentes ocasiones. Pero estos visitantes del espacio no solo han aterrizado allí, también lo han hecho en otros lugares de la Unión Soviética. Nuestro invitado nos contará más casos ocurridos en aquellos lugares. Son una primicia para el programa. Ahí estaba esa información, corroborando un poco lo que contabais antes de que ha habido más casos, daban la descripción de cómo era el ovni, etcétera. Pero hay más casos, ¿verdad? Tú tienes, lo esbozabas hace un momentito, parte de la información del ejército soviético acerca de este tema de los ovnis, ¿no? Sí, es muy curioso que a partir de todo esto de la perestroika, el glasnost, pero especialmente desde el último año, una serie de revistas oficiales militares soviéticas han venido publicando en forma regular artículos sobre el tema ovni. Primero vemos la apertura en la prensa soviética en general. Ahora la apertura esa ha alcanzado a las publicaciones militares, tales como la revista militar soviética, fue la primera en publicar artículos. Después esta otra revista que recién mencionaba, Soldado Soviético, y hay otra revista de la Fuerza Aérea que se llama Aviación y Cosmonáutica, que incluso ha dedicado una serie regular. Todos los meses aparece un artículo sobre ovnis. Es curioso que lo hagan esas revistas militares, ¿verdad? Y, por ejemplo, están informando de casos en el último número que tengo aquí, que es de agosto del 91, el último número que he conseguido, hablan de un caso de un scramble, ¿no? De una intercepción por un piloto en un MiG, que ocurrió hace casi 10 años, pero dicen que hasta hace poco tiempo atrás no hubiese podido ser publicada, solamente ahora. ¿El caso que más te ha llamado a ti la atención de esa información que tienes de la Unión Soviética, cuál podría ser? Bueno, yo creo que el caso más, potencialmente más sensacional, si es que llega a ser verificado, es el misterio de lo que pasó con la sonda espacial Phobos 2. Según se afirma, antes de, bueno, tal vez debiera explicar antes, sí, que el Phobos fue una sonda espacial que se envió en el 89 para explorar Marte, para orbitar el planeta Marte, y esta misión iba a culminar con un aterrizaje de una pequeña sonda en la luna Phobos. Todo iba bien. El primer Phobos había tenido un desperfecto, pero el segundo había llegado a Marte y estaba orbitando Marte y tomando fotografías y haciendo una serie de mediciones, todo iba muy bien, cuando de repente, misteriosamente, se desconecta de la misión de control. Y ocurrieron muchos rumores de que justo antes de ser desconectada, tomó una serie de fotografías de lo que incluso el noticiario soviético describió como una sombra no identificada, de gran tamaño, como de 20 y tantos kilómetros de largo. 20 y tantos kilómetros. 20 y tantos kilómetros. Ahora, una foto que tengo en mis archivos, que se publicó incluso un artículo que hice para
para la revista Más Allá, muestra lo que sí se puede ver como una sombra, una especie de cosa elíptica. Pero recientemente ha aparecido una segunda foto, que estoy tratando de obtenerla, todavía no la tengo en mis manos, pero la he visto, que efectivamente muestra la luna Phobos, y debajo de la luna Phobos aparece un objeto cilíndrico, casi como un lápiz. No he tenido oportunidad de analizarla, o sea que no puedo dar mayores detalles, pero si es que no se trata de algún tipo de desperfecto, evidentemente que eso no podría ser ningún fenómeno natural. Además hay otro caso también con apoyo de evidencia fotográfica. Perdóname, 30 y tantos kilómetros, me he quedado con ese dato increíble, ¿eh? Sí, entonces la especulación de eso, según lo que algunas personas especulan, es de que efectivamente haya algún tipo de base ahí, no terrestre, y que a medida que esta sonda se estaba acercando y iba a fotografiar todo esto, fue desconectada, digamos. Curioso. Y también, según Marina Popovich, que es una ufóloga muy activa en la Unión Soviética, que fue piloto de prueba y tiene como 100 récords como piloto, es de las pilotos de prueba más famosas de la Unión Soviética, tiene rango de coronel retirado en la Fuerza Aérea Soviética. Ella afirma que una fuente del Politburó le indicó que este tema del Phobos fue discutido en una de las cumbres entre Bush y Gorbachev en Malta. Curioso. Javier, ¿querías decir algo? Sí, que había otro caso también con apoyo de evidencia fotográfica que es especialmente significativo, y es el de Petrozavodsk, el del famoso ovni Medusa sobre la ciudad soviética de Petrozavodsk. Famoso caso, que incluso dejó agujeros en el pavimento. Sí, ¿no lo contáis? Cristales. Sí, es un caso bastante sorprendente. Cuéntalo, Antonio. Bueno, ese caso ya ocurrió hace muchos años atrás, el 77, y fue explicado con bastante éxito por un investigador y técnico de la NASA, un escéptico, de hecho, James Oberg, como el lanzamiento de un satélite espía, Cosmos, y efectivamente las fechas y todo eso corresponden, pero hay detalles del caso que evidentemente un satélite no puede explicar, que son los hoyos en las ventanas y en el pavimento. Imagínate un ovni gigantesco planeando durante bastante tiempo sobre la ciudad de Petrozavodsk, lanzando haces de luz hacia toda la ciudad, y que de repente los atónitos ciudadanos de esta localidad soviética, cuando el ovni desaparece y digamos que empiezan a recuperar un poco el sentido de la realidad, se encuentran con que el pavimento está agujereado, con que hay cristales de sus casas, de las ventanas de sus casas, que también han sido agujereadas por esos haces de luz, y con que incluso hay desperfectos dentro de los domicilios, se llegó a decir. Es un caso además que, según comentaba Marina Popovich en Estados Unidos muy recientemente, en una de sus últimas visitas, ha sido tomado como casi el caso emblema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y conmemorando un poco el Día Nacional del Ufólogo de la Unión Soviética, se conmemora precisamente el día del incidente de Petrozavodsk. Fue muy popular porque en esa época el tema ovni estaba censurado en la Unión Soviética en gran parte, aunque se publicaban algunos informes, pero sobre todo lo que tenía que ver con humanoides, con entidades, eso estaba francamente censurado. Pero este caso fue tan sensacional que sí se habló públicamente de eso. Otro caso que es muy importante en el sentido de que este caso sí que fue avalado totalmente en forma oficial, ocurrió en la noche del 20 al 21 de marzo de 1990, al este de Moscú, en una localidad que se llama Pereslaval-Zaleski. Y hay más de 100 testigos en eso, incluso hay fotografías que se tomaron desde una carretera, pero básicamente fue detectado por una estación de radar militar y se decoló un avión MiG y el piloto también vio el objeto. Lo interesante de este caso es que el jefe de las Fuerzas de Defensa Aérea de la Unión Soviética, un general llamado Igor Maltsev, hizo una declaración pública oficial donde describía el caso y concluía que lo que se había visto sobre Pereslaval-Zaleski no parecían ser máquinas terrestres. Uno pudiera pensar que a raíz de tantos datos como existen, estamos rodeados, estamos absolutamente siendo visitados por exploradores del espacio, que así es como lo llamábamos en alguna introducción. ¿Tú qué opinas, Antonio? Bueno, yo creo que el fenómeno es real, eso no me cabe ninguna duda. La gente ve cosas, existen huellas físicas en el terreno, existen registros de radar,
fotografías, videos, naturalmente que algunas de las cosas pueden y son trucadas, pero cuando vemos la evidencia en global, tenemos algo que no puede ser explicado. Donde vienen las controversias es de qué es lo que son, de dónde vienen. Ahí todavía no hay nada que se pueda decir a ciencia cierta. Yo tengo generalmente... divido, después que se han filtrado todos los casos que son explicables, meteoritos, fraudes, etcétera, quedamos con un residuo, ¿no? del 5%, 10%, en fin, las cifras varían. Eso se puede a su vez subdividir, yo creo, en diversas categorías. Algunos incidentes, como lo que se está viendo mucho cerca de bases secretas en Nevada, son, no cabe duda, algún tipo de aviones experimentales, prototipos de las propias Fuerzas Armadas de distintos países, a las cuales les conviene a veces hacerlo pasar eso por OVNI, porque así no tienen que admitir, exacto, de que están testeando un avión stealth, etcétera. Yo creo que otro tipo de fenómeno que también se cataloga como OVNI es algún tipo de fenómeno geomagnético que no está bien entendido por la ciencia. Pero siempre queda después una tercera categoría donde se ven estas llamadas entidades y todo eso. Yo creo que eso no tiene explicación en este momento, y que estamos lidiando con algún tipo de inteligencia, que si es del espacio o si viene de otras dimensiones, no lo sabemos. OVNIs, vida más allá de la muerte, espiritismo, brujería. Ese es nuestro universo. Espacio en blanco. Una puerta abierta al mundo del misterio. Antonio, en la Unión Soviética ha habido también casos de humanoides, hablabas hace un momento de ellos, gente que se haya puesto en contacto con ellos, que los haya visto. Muchísimos también. Sí, están saliendo ahora justamente al tapete, porque como decía antes, durante años, originalmente en la Unión Soviética el tema OVNI era censurado e incluso era atacado como propaganda capitalista. Una de mis frases favoritas la dijo un embajador de la URSS ante las Naciones Unidas en los años 60, cuando dijo que los platillos volantes eran pesadillas de los países imperialistas. Sin embargo, también les ha venido a ellos. Sí, la pesadilla la están viviendo ahora. A lo mejor... digo que a lo mejor es porque como se están haciendo más occidentales y han cambiado ese sistema comunista y se han pasado al capitalista, pues les vienen las pesadillas también nuestras. Sí, pero lo que ahora se sabe es que efectivamente existían casos. De hecho, esta misma publicación que he mencionado antes, Soldado Soviético, tiene un artículo muy interesante de avistamientos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, por destacamentos del ejército ruso, que en esa época, estando el país en guerra, pensaron que tal vez eran armas cepelines de los alemanes o algo así, y se escribieron informes oficiales y todo. Por supuesto no se les llamó ovnis o platillos voladores, nada de eso, sino que objetos que se vieron en el cielo, y después eso se perdió en algún archivo militar durante 70 años. Hasta que ahora está siendo recogido. Ahora ha sido Además, recogido. La pesadilla, en ese sentido que estábamos comentando, imperialista, por decirlo de alguna manera, se ha extendido incluso hasta el tema de los ovnis estrellados, porque también existen casos de ovnis estrellados en la Unión Soviética. No, incluso una de las cosas más interesantes es que la CIA periódicamente tiene un servicio que se llama Servicio de Prensa Extranjera, que básicamente monitorean, ¿no?, todo lo que pasa en el mundo, y han dedicado varios boletines al tema de los ovnis en la Unión Soviética. Y una de las últimas informaciones que hemos obtenido es de que, al parecer, cuando el teniente Haupt, a quien con Javier conocimos, hizo su famosa declaración de prensa, que incluso salió en el London Times, esto le llamó la atención a Stalin, y Stalin mandó que se armara una comisión en la cual formaba parte Korolev, que fue el arquitecto del programa espacial ruso. Y esta es una información nueva, no tenemos mayores detalles, que al parecer los soviéticos hicieron una comisión y no creyeron la historia del globo sonda, se dieron cuenta de que había algo más. ¿Cómo son los humanoides que han visto en la Unión Soviética? Como el resto de la pesadilla que tenemos aquí, altos, muy altos, rubios, guapos, otros pequeños y maliciosos. Sí, todo tipo, pero tenemos unos extraños, como aquellos de Perm o de Voronezh, que son muy grandes y casi sin cuello y con cabeza pequeña.
que son al parecer distintos de lo que se ve en otras partes. En Estados Unidos todo el asunto de los humanoides está dominado por aquellos pequeños con cabeza grande. Sí. En Rusia estaban viendo grandes con cabeza pequeña. Así que, no sé, eso da para tema, tal vez, para aquellos que les gusta ver un análisis sociológico al fenómeno ovni. ¿Y hay gente, grupos en la Unión Soviética, como pasa en el resto del mundo, de contactados? Hay grupos de contactados que durante años tenían que callarse porque los ponían en hospitales psiquiátricos, y hoy en día están saliendo todos. Hay una explosión increíble de literatura sobre el tema. Prácticamente no hay pan, no hay fósforos, no hay nada en la Unión Soviética, pero hay revistas de ovnis. Sorprendente, Miguel. Y por último, has avanzado, Antonio, tu hipótesis, tu idea acerca de los ovnis, pero ¿pueden venir del más allá? ¿O hay que esperar todavía para la respuesta? O indudablemente que pueden venir del más allá, de cualquier parte, pero tenemos que seguir investigando. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias, Javier Sierra. Gracias, Antonio Uneos. Encantado. Gracias por esas investigaciones, por haberlo contado aquí en el Espacio en Blanco. Buenas noches, Miguel. Gracias, ha sido un placer. Cuidaros los dos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Buenas noches. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Ahí estaba una de las claves del Espacio en Blanco. Atentos, dentro de poco ya han anunciado su visita a algunos de los personajes más fascinantes e interesantes que hay en el planeta. Monseñor Milingo va a estar con nosotros, entrevista exclusiva, y atentos a lo que nos va a contar. Tiene mucho que decir. Sabéis que lo llaman el obispo exorcista. Llega desde Portugal, aunque su sede está en Zambia. Es comulgado por la Santa Sede. Un personaje que tiene mucho que contar. Estará en exclusiva aquí en el Espacio en Blanco. Y además Raymond Moody estará dentro de poco en Albacete y estará también en exclusiva en nuestro programa para contarnos sus nuevas investigaciones acerca de la vida después de la vida. Hay un Espacio en Blanco apasionante aquí en Radio Nacional de España. En las próximas ediciones no os lo perdáis. Y ahora nos vamos a descubrir los secretos de los Beatles. Esos arquetipos del nuevo mundo, de la nueva música, cambiaron el mundo y hacían otra serie de cosas. Nos lo cuenta Guillermo Cazenave. Hacía tiempo que no sonaba esta sintonía. Yo cuando la escucho veo como puertas que se abren, así espejitos que reverberan a la luz. Guillermo Cazenave es el encargado de abrirnos esas puertas desde el país cátaro. Buenas noches, don Guillermo. Hola, buenas noches. Me ha gustado mucho lo de reverberan a la luz. Me quedo con esa frase. Está bonito. Sí, además sí. Es que lo veo con esa música tuya que sirve de entrada a esta sección. Uno de tus discos. ¿Cuántos discos tienes, colega? Bueno, no sé si cantidad es calidad, pero he hecho unos 60 y pico o algo así. ¿Qué dices? Bueno, he hecho bastante música. He estado como un maniático durante muchos años y horas grabando, componiendo. Pero bueno, luego paré, o sea, también tuve mi lado de recapitulación. Entre 1999 y el 2007 no hice ningún disco. Estuve 8 años totalmente recluido aquí en el país cátaro. Ya, menos mal, pues si no tendrías ya 350. Este es nuestro guía, Guillermo Cazenave, y hay
una lista infinita de personas, casi infinita de personas, que quieren acompañarnos en ese viaje al país cátaro. Vamos a ver si acabamos de cerrarlo, hay que hacerlo, Guillermo, hay que hacerlo. Claro que sí, estoy viviendo, como bien sabes, al lado de la Cité, de la Ciudadela, del castillo de Carcassonne, del castillo más grande de Europa y quizá el más grande del mundo, y aquí estoy dispuesto a recibiros, a esperaros y a compartir, tanto contigo como con todos los oyentes que quieran venir, pues esta maravilla de espacio que hay aquí, increíble, ¿no? Estamos dando los últimos pasos para poder realizar ese viaje, así que atentos, que ya lo anunciaremos. Guillermo Cazenave será nuestro guía. Y hoy, aprovechando que eres músico, quiero que escuches esta música. ¿Te suenan, verdad? Maravilloso. ¿Te suenan, eh? Son los trovadores de toda esta época, los que cambiaron todo. Cambiaron el mundo, ¿eh? Cambiaron el mundo, bueno, fue una cosa tan brutal que yo creo que ni ellos se dieron cuenta de lo que fueron, el vehículo tan brutal que fueron para todos. Bueno, John Lennon en alguna ocasión decía que era más famoso que Dios, ¿no? O que Jesucristo. Dijo eso en un momento... Estaría un poco bebido, vete a saber tú lo que pasaba. Bueno, fue en un momento complicado y realmente se le complicaron las cosas en Estados Unidos a partir de ahí. Cierto. Pero lo que no cabe duda es que estos personajes fueron alguien que transformó la sociedad de los años, no sé, 70, 80, ¿en qué año está? 60, ¿en qué año está grabada esta canción? Sí, bueno, esta Penny Lane es en 66, 67, fue justo en el momento que estaban sacando su mejor disco, Sgt. Pepper, fue la época del Flower Power, el poder de las flores, del hipismo, y donde empezó gran parte de ese despegue que benefició a todos los que luego, tiempo más tarde, pudimos introducirnos en todas estas temáticas. Ya, no todos nos ayudaron mucho, pero parece ser, en estos días se cumplían 40 años de la separación de los Beatles, el 23 de septiembre se cumplían esos 40 años. Es curioso porque hay toda una leyenda extraña detrás de los Beatles, ¿no? Esta es la nueva sección que vamos a hacer con Guillermo Cazenave. Desde el país cátaro puede ocurrir cualquier cosa en esta sección, porque es un poco como él, disparatado pero genial. Gracias, pero realmente fue una cosa curiosa que ese día que se anunció la separación de los Beatles fue mi primer concierto. Yo tenía 14 años, quiere decir que cuando ellos se iban... ¿Tú empezabas? Sí, empecé, fue mi primera actuación tocando batería, pero fíjate que curioso, este año estuve tocando... Eso te iba a decir, ¿estuviste en la caverna? Sí, en la caverna, en el Cavern de Liverpool, tocando con mi amigo Jeremy. Fue algo realmente maravilloso y la atmósfera, el lugar es casi un tugurio, ¿no? Perdido ahí al lado de los muelles de Liverpool, pero la atmósfera era increíble y realmente todo esto que sucedió con los Beatles y con todas estas conspiraciones que surgieron desde que ellos empezaron, ¿verdad? Porque los Beatles tenían un primer batería, que era Pete Best, que era el guaperas, el de más éxito del grupo. Era increíble las fans que tenían y lo echaron del grupo cuando le salió el contrato, ¿no? Por celos, y lo pusieron a Ringo Starr en lugar de este chico que quedó fuera del grupo. Yo no sabía que habían tenido un batería antes de Ringo Starr. Sí, era Pete Best, el famoso, que fue gracias a la madre de Pete Best, los Beatles tuvieron equipamiento, pudieron salir adelante, pudieron actuar en Liverpool, y era tan brutal la cantidad de fans que tenía este chico, que en la última actuación que hizo con los Beatles, los otros tres, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, tuvieron que quedarse esperando detrás de los camerinos, porque Pete Best tuvo que firmar 400 autógrafos. Aún no eran famosos, solo en Liverpool. Y fue tal los celos, especialmente de Paul McCartney, que lo echaron, lo quitaron del grupo, pusieron a Ringo Starr. Bueno, y así fue un poco la historia, la conspiración, que luego se volvió como una especie de maldición en contra de los Beatles, porque se dijo que Paul McCartney había muerto, que fue reemplazado por un doble. Precisamente es parte de los 40 años del surgimiento de esta especie de historia o de leyenda. ¿Que había muerto Paul McCartney, que era un doble? Sí, Paul McCartney dicen que murió en un accidente en el año 1966, en un accidente de coche, y que fue reemplazado por un tal William Campbell, que era un doble de él, no solo físico, sino también como cantante. Ya. Y, la verdad que lo que hizo después a solas deja mucho, no tiene mucho que ver, por lo menos con los Beatles, ¿no? Unas canciones un tanto... Sí, se perdió toda aquella magia realmente. Incluso aunque esta leyenda fuese no cierta, realmente ellos no tuvieron, digamos que era la unión de esas almas, de esos espíritus
lo que produjo esta maravillosa música, ¿no? Pero bueno, ya vemos que John Lennon murió, George Harrison murió, Paul McCartney hace 2 años, en caso de que sea el mismo, tuvo una operación de 5 horas a corazón abierto, o sea que él vive, pero está digamos, con problemas de salud. Y Pete Best, sin embargo, bueno, ha estado en Barcelona hace 20 días con su nueva banda. Al no haber pasado por todo este filtro tan espantoso de la fama, ¿no? A esos niveles, está más entero, digamos, físicamente que todos los demás. Ya. Parece que como la maldición de los escarabajos se cernió encima de toda esta historia de los Beatles, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, también podríamos hablar de todo lo que tuvo que ver con las grabaciones subliminales, con los mensajes dejados en sus discos, y que había que invertir la escucha de la música para captarlos. ¿Es cierto que lo sabía? Sí, bueno, hay algunos mensajes que están al revés. Esto hoy día se puede ver incluso, bueno, gracias a las ventajas de Internet y de YouTube. Hay varios mensajes que, bueno, antes lo teníamos que dar vuelta con el cassette, con la bobina. Cuando yo empecé a investigar esto hace en el año 84, 25 años, realmente pues era increíble. Por ejemplo, en el álbum blanco de los Beatles, que ahora se han reeditado junto a toda la demás colección remasterizada, podemos ver esa canción que se llama Number 9, donde hay unos mensajes ocultos al revés, que tienen que ver sobre... Bueno, es extraña la atmósfera, ¿no? Pero hay uno, por ejemplo, que dice Let Me Out, déjame salir, pero en un ambiente muy fantasmagórico, muy de Averno, de infierno, ¿no? Hay otro que dice Turn Me On, Dead Man, enciéndeme, hombre muerto. Parece que son mensajes que en definitiva, en muchos casos se los ha vinculado a los Beatles con algún tipo de experiencias satánicas, ¿no? Del mismo John Lennon, ¿no? Que compró aquellos edificios donde se rodó la película La Semilla del Diablo. Ajá. Y había esa extraña frase, Helker. Helker Skelter. Sí. Sí, Helker Skelter. Allí esa canción que fue la que inauguró, podríamos decir, el heavy metal, el heavy rock, porque nunca un grupo de pop había hecho una música tan fuerte. Luego hubo otros grupos como Led Zeppelin, pero en aquel momento fueron los Beatles también los primeros. Esa canción que es como una especie de experiencia catártica, ¿no? Donde la música estalla con unas frases teledirigidas y unos gritos de Paul McCartney, ¿no? Es muy frenética esa canción, que Charles Manson, el asesino o el instigador del asesinato de Sharon Tate, mujer en aquel entonces de Roman Polanski, el director de cine, pues dijeron en su grupo, en su secta, que se habían inspirado en ella, que esa canción era la que les daba toda esa energía, esa vibración, ese contacto con el mundo satánico. Ya. Para terminar, hubo otra época también en la que los Beatles estuvieron con Maharishi, Mahesh Yogi en la India, se volvieron más místicos. Las canciones Master Lord, me parece que fue la de, y algunas otras que sacó George Harrison, ¿no? Sí, bueno, en realidad fue Harrison el que estuvo más vinculado al tema del Maharishi, porque hubo algunos incidentes, ¿no? En el sentido de que parece que ellos estaban habitando en tiendas de campaña y el Maharishi, estaba la actriz Mia Farrow, sí. Y Maharishi intentó entrar en su tienda de campaña para tener relaciones con ella por la noche. Hubo un incidente y entonces Lennon le dedicó una canción que se llama Sexy Sadie, algo así como sadista del sexo, algo así, no sé si la traducción es correcta, que está en el álbum blanco, donde él dice Sexy Sadie, what have you done? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has intentado hacer? O sea que Lennon no salió nada convencido de la meditación trascendental ni del Maharishi. Lo consideró un carota que quería beneficiarse de la fama de ellos para entrar más en Occidente, pero George Harrison sí, y My Sweet Lord, aunque él ya no era seguidor de la meditación trascendental, en esta canción expresaba todas sus inquietudes espirituales, que luego también pasaron por el filtro de Hare Krishna, de Ramakrishna y muchos otros místicos con los cuales él estuvo al menos siguiendo o estudiándolos. Se cumplían hace pocos días 40 años de la separación de los Beatles, una historia de claroscuros, pero que evidentemente fue un grupo que cambió la historia de la humanidad. Con esta música y con este consejo quizás nos vamos y ahora te despido.
el mensaje era ese, que todo lo que necesitas es amor, ¿no crees? Sí, yo estoy en Francia y he empezado con la Marsellesa. El mensaje es que realmente hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, pensemos lo que pensemos o queramos lo que queramos. El amor es lo que realmente mueve todo esto, es lo que necesitamos, lo que nos une y lo que nos va a elevar. O sea que el Lennon era una especie de Jesucristo, ¿no? Allí, luego cuando se dejó su barba, el pelo largo, y decía, todo lo que necesitas es amor. Era un mensaje totalmente crístico, ¿no? Era como un nuevo Jesús que estaba aquí con nosotros. Un profeta de nuestro tiempo, sí señor. Desde el país cátaro, Guillermo Cazenave. Gracias, te veo la semana que viene. Vamos a ir cerrando ese viaje. ¿Dónde se te puede consultar si queréis música de esta que de vez en cuando ponemos en el programa? Nos preguntáis por ella. Guillermo Cazenave es uno de los autores, aunque suenan los Beatles ahora detrás. ¿Dónde se te puede consultar, conectar, Guillermo? Sí, de www.gcazenave.net. gcazenave.net. Prepara esas cabañitas que nos vamos al país cátaro. Date una vuelta por ese castillo de Carcassonne. Vaya lugar y vaya ciudad bonita, ¿verdad? Sí, Miguel, yo sé que el tiempo y la distancia no nos condicionan, que estamos unidos a través de las ondas y de todo esto, y realmente te espero con muchas ganas de verte, aunque también iré por Madrid algún día de estos, pero realmente cuando quieras y cuando queráis. Fuerte abrazo, se te quiere, dentro de poco nos vemos, Guillermo. Fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Chao. Al comienzo abrimos ya las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Blanco Radio, buscarnos por ahí. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y el WhatsApp, que lo atiende Ramón Álvarez en Barcelona con el número 633-448816. Con la bienvenida a todos en estas redes sociales. Tenemos como siempre 5 premios para daros las gracias por esa atención. Y ahora llega un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. Esta noche iniciamos un viaje hacia el origen de nuestra historia. En el año de nuestro Señor de 409, los bárbaros cruzaron los Pirineos penetrando en el corazón de Hispania. Así se inaugura una nueva etapa en la historia de España, la cual ha sido enmarcada dentro de los mal llamados siglos oscuros. Suevos, vándalos y alanos mancharon con su sangre la piel de toro, germen de la actual España. Bárbaros en España será nuestro primer tema, pero habrá más. Seguiremos desvelando la historia de una psíquica que impresionó por sus dotes para realizar extraños hechos. Su nombre, Mina Crandon. Eso y algunas sorpresas más llegan a nuestro primer tiempo. Un tiempo lleno de misterios que ya comienza. Y para hacerlo, solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Daniel Gómez Aragonés. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, encantado de estar aquí, Miguel. Un placer que hayas venido desde Toledo. Efectivamente. Tú no tienes mucha pinta bárbara, ¿no? Más bien de... Bárbaro refinado, bárbaro de capital, podríamos decirlo sí, así. La barbita sí, pero pareces más un romántico del siglo pasado, ¿no? Eso lo dices por el chaleco que llevo, los tirantes y demás, ¿no? Debe ser. Pero la ética y la estética siempre son importantes. Vale. Ética y estética, qué curioso. Historiador, escritor, miembro de OTO o Orden de Toledo Oculto. Efectivamente. Vienes desde allí ahora. Y escritor de un libro últimamente que se llama Bárbaros en Hispania. Pero obtienes certificado de el periodo docente de estudios de doctorado, hablando de los visigodos en Toledo. Eso es, Toledo es la gran capital del reino visigodo.
Uno es madrileño de nacimiento, pero toledano de adopción. ¿Vives ahí? Sí, sí. Y estoy pues profundamente enamorado de Toledo. Bueno, ¿quién no se va a enamorar de Toledo? Si tú vas a Toledo o vives en Toledo y no sientes algo especial, tienes que hacértelo mirar, tienes un problema, porque es una ciudad donde la magia, el misterio, la historia, todos esos temas que tanto gustan en Espacio en Blanco toman vida, pero de una manera 100% auténtica, puedo dar fe. ¿Por qué te has interesado desde el punto de vista de historiador de los bárbaros visigodos y toda esa gente? Pues muy buena pregunta, Miguel. La verdad es que daría para muchos programas, no te voy a engañar. Pues todo esto arranca cuando estaba iniciando la carrera, año 2001, año 2002, que lo típico, ¿no? Ya quieres ir buscando un tema específico que encamine tu vida. Y yo quería algo que fuese nuestro, un elemento patrio, por decirlo de alguna manera. Y me encontré con algunos libros, me encontré con una persona del mundo de la radio que yo sé que tú también aprecias mucho, como es Juan Antonio Cebrián. Me encontré con la aventura de los godos. Qué bueno aquello, ¿eh? Y entonces dije, yo creo mucho en las señales. Y dije, esta es la señal, este es el camino. Y arranqué por ahí, año 2002, 2003, hasta ahora, trabajando, estudiando, divulgando lo que es todo el periodo visigodo, y en este caso también suevos, vándalos y alanos, que hablaremos esta noche, porque además considero que es una etapa fundamental de nuestra historia, una etapa que marca lo que es Europa, España y el norte de África. Es curioso porque algunas veces nos dicen que estamos tocando demasiados temas históricos, pero eso, volver atrás en la historia para conocer nuestros orígenes es básico y fundamental. Y hay montones de cosas que yo he visto, por ejemplo, en tu libro y que estoy descubriendo haciendo los programas que cuando yo estudiaba ni idea de que nos han contado. Has dado en el clavo, Miguel. Es que yo considero que nuestro mayor misterio es nuestra propia historia. Lógicamente, por supuesto, los temas mágicos, paranormales, los ovnis, a todos nos encantan. Pero conocernos a nosotros mismos es fundamental para saber quiénes somos y a dónde vamos. Y este periodo del cual vamos a hablar hoy es un periodo que nos marca como españoles y como europeos. No podemos entender nuestra historia sin saber lo que ocurrió en el siglo V o en el siglo VI. Totalmente. Cierto, y hay tantas cosas desconocidas. El otro día, permíteme que cuente una cosa mía, daba una charla en un colegio con unos niños y la profesora hablaba de cosas de historia. Me decía, ¿por qué no nos cuentan esto a nosotros? Una propia profesora que está enseñando a nuestros niños, ¿no? Qué bueno. Hay muchas cosas por descubrir. Y encima este señor bárbaro, barbudo, pero vestido bien, ¿te han pasado cosas raras? Sí. Cuenta, antes de que entremos en... Y no tengo ningún problema en decirlo, porque yo sí soy historiador, la historia es una ciencia, por supuesto, hay que enfrentarse a ella como una ciencia, pero hay que tener la mente abierta. Y trabajando donde trabajo, en la Orden del Todo Oculto, realizando estas rutas mágicas, pues mucho más. Y he tenido experiencias de corte mistérico, vamos a llamarlas así, conduciendo por esas carreteras estrechas y nocturnas de Castilla. Una vez vi un humanoide, vamos a llamarlo así, un ser antropomorfo. ¿Grande? Sí. Muy alto. Sí. Hablábamos el otro día, te lo contaba, con Miguel Pedrero. Escucha el programa si no lo has escuchado, descárgalo en el podcast, porque daba muchas claves sobre todo eso. Pues ya te digo que esa me llamó mucha atención, y luego aparte que es uno, yo creo que de los temas del misterio creo que es el que más me gusta, el tema de los humanoides, o de apariciones en carretera, mejor dicho, me atrevería a decir. También he visto en alguna ocasión algún ovni. ¿Sí? OVNI como objeto volante no identificado, tal cual, yo de eso soy muy claro. También he tenido alguna visión de seres antropomorfos, pero no en la calle, sino dentro de casa. Y también, y si me lo permites, 2 segundos, porque además creo que te va a encantar lo que voy a decir. Tú has estado en el Museo de la España Mágica. Sí. Tú has estado allí en Toledo. Sí, te hay que conocer, desde aquí os lo recomendamos. Estuviste dando allí una charla magnífica que la gente se quedó extasiada. Pues yo me acuerdo estando una vez allí dando una explicación, pues de la explicación protocolaria de lo que es el museo. Yo estaba en la escalera y en mitad de la explicación, justo enfrente, tú sabes que tenemos una segunda planta, vi como de la pared salía una niña corriendo. ¿Qué me dices? Claro, lo primero que piensas, dices, bueno, pues no me he dado cuenta, pero es una niña que está con el grupo de 7 u 8 personas que había. Pero claro, cuando llega a la zona de la escalera, que son escalones de madera, ¿dónde están los pasos? No se escuchaba. Porque evidentemente tenía que sonar pasos y no sonaron. Y fue tan fuerte la impresión que me dio que que corté la explicación. O sea, paré la explicación durante 2 segundos para decir,
¿lo has visto o no lo has visto? Yo creo que la gente incluso se dio cuenta que algo me había pasado, pero bueno, uno ante todo es un profesional, retomé el hilo y ya te digo, fue de lo más fuerte que he podido vivir. Y bueno, ya también si te cuento situaciones y experiencias dadas durante las rutas o al terminar las rutas, darían para un libro o para varios programas. ¿Cómo era la niña? Yo diría de unos 4 o 5 años de edad. ¿De este tiempo o de otro tiempo? Yo me atrevería a decir que de este tiempo. Llevaba un vestido de tono amarillento. He de decir que la pared en ese lado es también de tono amarillento. Llevaba el pelo con una coleta y era pues, la típica niña de 4 o 5 años, que te digo que la actual, no es que te diga, no, llevo yo una vestimenta tipo siglo XVIII, siglo XIX, te estaría mintiendo. No, yo te digo la realidad de lo que vi. Por eso yo pensaba que era una niña del grupo. Yo es que pensaba que era una niña que estaba viendo pues, con su familia, con sus padres, como tantos vienen a las rutas o al museo, disfrutando el lugar, pero a lo mejor estaba disfrutando desde otro plano. Ya. Este es nuestro invitado, historiador, y a veces ve cosas de ese otro plano. Ya ha escrito un libro que se llama Bárbaros en Hispania, suevos, vándalos y alanos en lucha contra Roma, que esta noche queremos un poco analizar, porque como dice ese dicho, valga la redundancia, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y tenemos todas las papeletas para repetir ciertas cosas, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo es que además es una frase que en presentaciones, en entrevistas, siempre la digo, y es que es prácticamente que debíamos llevarla a tatuarla. La tenemos que tener tatuada, además los españoles, que somos especialistas en repetir nuestra historia y muchas veces en tropezar en la misma piedra. En la misma piedra. Vamos a intentar conocer esa parte del pasado. Ya veréis qué cantidad de cosas misteriosas e interesantes aprendemos tras esa introducción. Viajamos en la historia justo hasta un momento en el que el mundo conocido está a punto de cambiar. En el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano Occidental no era más que una sombra de lo que había sido. El imperio estaba sumido en una crisis profunda. Los bárbaros que había fuera de las fronteras presionaban para entrar en Roma. Y debido a la ruina económica, el imperio no tenía dinero suficiente para mantener un ejército fuerte y para sostener su infraestructura. Sin un ejército bien preparado, Roma estaba indefensa frente a una de las mayores fuerzas bárbaras. Se trataba de los hunos, dirigidos por su feroz caudillo, Atila. Calínico, cronista del siglo V, nos habla de sus hazañas. Los hunos tenían un ejército numeroso y capturaron más de 100 ciudades. Mataron a tantas personas que era imposible contarlas. Los hunos, una tribu nómada del este, terminaron de arrasar el imperio. Los bárbaros, pueblos temidos del norte, que arrasaron un imperio y cambiaron la historia. Conozcamos algo más de ellos. Ahí estaba esa introducción, ¿te ha gustado? Me ha encantado, los pelos de punta. Yo no sé si juntar a Atila a los unos primeros bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Bueno, eso es importante. Definirlo, vamos a ver. ¿No? Bárbaro realmente lo podemos considerar desde el punto de vista grecorromano como el extranjero. Todo aquel que estaba fuera de la cultura grecolatina. Es importante entender este hecho porque además también el concepto bárbaro se asocia a individuos que tienen una creencia, una religión distinta, sobre todo ya cuando estamos hablando de que el imperio es cristiano, es católico, entonces es contraponer el mundo romano cristiano al mundo bárbaro habitualmente pagano. Y luego además también el bárbaro es aquel que, valga la redundancia, está contrapuesto al hombre mediterráneo. Hay algún autor latino que dice que el bárbaro es bárbaro también por la geografía, por el lugar en el que vive. La gente que está más allá de la frontera romana, en Germania, ¿cómo no va a ser bárbaro con lo mal que se vive allí comparado a cómo se vive en el sur de Europa? Cosa que evidentemente tampoco ha cambiado mucho. Otro paralelismo que podemos ver con el mundo actual. Y también cuando hablamos de bárbaros y cuando hablamos de migraciones bárbaras, de invasiones bárbaras, es importante distinguir. ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza el concepto, por ejemplo, de invasiones germanas. Craso error. ¿Por qué? Porque no todos los bárbaros son germanos. No, vienen de otro sitio también.
Los alanos, por ejemplo, que son protagonistas esta noche con nosotros, no son germanos. Los hunos, como hemos visto en la introducción, no son germanos. ¿Qué pasa con los alanos? ¿Qué pasa con los sármatas, por ejemplo, que son pueblos hermanos? Son pueblos iranio-esteparios. Del contacto, pues si sitúen los oyentes entre Europa y Asia, un poquito más al norte del Cáucaso, etcétera. Y luego hablaremos de este pueblo porque realmente me parece fascinante el tema de los alanos. Entonces es importante en este periodo saber diferenciar y sobre todo saber contextualizar, porque estamos en una época, finales del siglo IV, principios del siglo V, donde 5 años arriba, 5 años abajo, prácticamente el tablero de ajedrez te podía cambiar por completo. Por eso en el libro muchas veces hago tantas acotaciones, tantas contextualizaciones, porque es importante que siempre el lector se vaya situando en una época tan cambiante a la par que fascinante. Y esta noche con Daniel Gómez Aragonés, nuestro invitado, hablando de un poco de historia, de nuestra historia. Estos bárbaros destruyen un imperio increíble que era el Imperio Romano, porque estaba ahí un poco ya medio fracasado, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a ver, sería un error, como pasa muchas veces, culpabilizar a los bárbaros exclusivamente de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano, como hemos visto en la introducción, tenía muchos problemas. Tenía problemas de un ejército atomizado, muy dividido, con unos gastos económicos brutales. Tenía problemas económicos, problemas sociales. Tenía una profunda corrupción, que lógicamente afectó a su destrucción. Tuvo muy malos emperadores. Tuvo muy malos emperadores en el siglo V, muy malas decisiones políticas. Todo esto, junto al elemento de los bárbaros, que ojo, que hay que decir que aquí los hunos que antes hemos mencionado jugaban un papel muy importante. ¿Por qué? Porque provocan un efecto dominó. Los hunos viniendo desde Oriente, los antecesores del famoso Atila, provocan que muchos de estos pueblos bárbaros quieran entrar dentro de lo que es la frontera del imperio. Pero venían aquí porque se vivía, bueno, el imperio por si vivía bien, ¿no? Claro, y sobre todo porque estarían de una manera, por un lado, protegidos de los hunos, y luego aparte, evidentemente, cuando muchos bárbaros, que ya había habido contactos, intercambios con el mundo romano, ese ajeno, están dentro de lo que es el limes, dentro de la frontera, se dan cuenta de ¿por qué no tener un reino propio, pero dentro de la frontera romana? Por supuesto, no eran tontos. Yeah. Vivir como un romano, pero lógicamente manteniendo mi identidad vándala, goda o alana, eso por supuesto. Entonces, ese efecto dominó también fue muy importante en la destrucción del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Y eso sí, señalar destrucción del Imperio Romano de Occidente, porque la llama romana en Oriente, en Bizancio, en Constantinopla, siguió muy, muy, muy viva. Vale. Había un obispo, Idacio, que lo ponía a parir. Decían que eran caníbales, que las madres se comían a sus propios hijos, que machacaban sangre por todos los lados. Eso es. Vamos a ver, por supuesto hay que entenderlo en el contexto que estamos hablando. No se llegaría a ese extremo. Pero claro, estamos en un obispo hispano-romano del siglo V, un ferviente defensor del catolicismo, un ferviente defensor de la idea de imperio romano cristiano, que ve que se está derrumbando, que ve que se está acabando, que ve que no hay marcha atrás, Entonces es un shock tremendo. Y es muy importante, y lo siento si lo repito varias veces a lo largo del programa, que para entender esta época no podemos hacerlo con ojos de un hombre o una mujer del siglo XX o siglo XXI. Sería un craso error. Para entender esta época hay que irse al paradigma de individuos del siglo V, siglo VI, en la medida que podamos. No podemos juzgar con nuestro planteamiento políticamente correcto porque crearíamos un presentismo. No. Estamos hablando de gente que cree en el más allá. Gente que cree en la trascendencia, que cree en el honor, en la guerra, en la épica. Por lo tanto, eso, lógicamente, marca su forma de vivir y su forma de entender la historia. E Idacio sabía que esto era un cambio tremendo. También es curioso porque Idacio, a la par que está criticando a los bárbaros, luego con el tiempo cambiará parte de su discurso porque comenzará criticando en este caso a los suevos, que sean los que se ubiquen, y luego lo comentaremos, en la zona en la que él vivía, para atacar a otros bárbaros. Que también es curioso eso, los romanos intentaron, a medida que pudieron, utilizar unos bárbaros contra otros a ver si sacaban algún beneficio. Pero ese pasaje que yo le he recogido en el libro, y considero que es fundamental porque muchas veces es pasado por alto, no tenemos que pensar, como digo, que había canibalismo, pero sí refleja el tremendo shock
que supuso en este caso para Hispania la llegada de los bárbaros. Yeah. Los ponen eso, incluso la propia idea o el propio nombre, ¿no? Da la concepción de que eran tremendos, machacaban todo lo que por donde pasaban. Atila no crecía la hierba por donde pasaban ellos, ¿no? Sin embargo, tú reflejas que eran gente refinada, que tenían arte, que tenían otro tipo de cultura, que creían, como dices, el más allá, ¿no? Totalmente. Es que no nos equivoquemos, no hacían nada que no hiciese Roma durante la conquista. Cuando Roma, en el momento de expansión, cuando César se enfrenta a los galos, cuando Augusto se enfrenta a los cántabros en Hispania, que hizo un auténtico, entre comillas, genocidio, Roma se construyó a base de espada y sangre. Pues los bárbaros, lógicamente, cuando se expanden, bien es cierto que hay una migración, bien es cierto que hay necesidad de acomodación, pero bien es cierto que hablamos de una invasión, e invasión siempre va unido a violencia, es inevitable. Pero es lo que te digo, es que era el pan nuestro de cada día en el siglo V. O sea, no podemos juzgar, hay una matanza. Vale, sí hay una matanza, pero es que era algo común, era algo habitual. La muerte tampoco se veía como ahora. Por lo tanto, insisto, no podemos decir que bárbaros eran los bárbaros. No. Ojo, es una etiqueta de bárbaros para que nos entendamos. Pero es gente que, por supuesto, tenía una religión, tenía una fe, tenía un arte, tenía una manera de vivir. Y ante todo, muchos de ellos, lo que comentaba antes, buscaban un lugar en el que poder asentarse y poder desarrollar su vida cómodamente. Bien es cierto que la violencia iba unida, porque muchos de estos pueblos no entendían su existencia sin la guerra. Véase los alanos. Por lo tanto, te digo, para poder entender esta época es fundamental meternos en su paradigma. Vamos a intentar hacerlo. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Seguimos viaje a la búsqueda de estos bárbaros. Nómadas. Yo disfruto un paseo relajante desde aquí, mirando la ciudad durante el atardecer. Heraclión, capital de Creta, la isla griega donde termina Europa. Nómadas, con Álvaro Soto. Buscamos el laberinto del Minotauro. En la civilización minoica, el toro era un animal sagrado. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Sigamos conociendo algo más de la historia de estos pueblos bárbaros del norte. Les impulsa la desesperación por conquistar una tierra que poder llamar suya. Cruzan continentes y mares. Asolan el Imperio Romano justo cuando éste empieza a derrumbarse. En el año 406 después de Cristo encuentran la oportunidad y la tierra que estaban buscando, justo en el corazón de Roma. En nombre de Dios, saquean, aterrorizan y devastan un imperio herido. Su propio nombre acabará significando destrucción. Son los vándalos. Y su fuerza incontenible pondrá de rodillas al mundo civilizado. Los vándalos, uno de los pueblos del norte que acabaron con el Imperio Romano. Conozcamos algo más de ellos y de su presencia en España. Era uno de los pueblos que llegaron, pero antes de hablar de los vándalos, que vamos a hablar enseguida, los alanos. En tu libro recoges que era un pueblo... Primero tenemos muy pocos datos de ellos. Muy poquitos, muy poquitos. Seguramente fue el pueblo más enigmático de los tres que cruzaron en el año 409 a Hispania. Y a mí es un pueblo que me fascina. Sí. Y yo creo que a los oyentes les va a gustar. Vamos con ello. Es un pueblo que hemos dicho que no es germano, ¿de acuerdo? Es iranio-estepario. ¿Eso qué significa? ¿Que venían de Irán, de las estepas? Que venían del contacto entre el mundo europeo y el mundo asiático, ¿de acuerdo? Y el norte más o menos del Cáucaso. La descripción o la información que nos proporciona Ameno Marcelino, que es el gran cronista para poder adentrarnos en el mundo alano, es muy curiosa porque prácticamente los presenta como nórdicos, como suecos, hombres altos, rubios, llega a decir prácticamente como si fuesen los más hermosos, los hombres más hermosos de la época. Es un pueblo que su cultura está muy asociada a la guerra. De hecho, se considera que para un alano era algo terrible morir de viejo. Sí. Había que morir en combate. Y era un trofeo cortar la cabellera a tu enemigo y ponerla en tu caballo como elemento de decoración. Wow. Espectacular.
y algo que creo que va a gustar mucho a los oyentes y te va a gustar a ti, Miguel, es un pueblo que en su religión no necesitaba construir templos. No necesitaba templos. Al ser un pueblo nómada, evidentemente no se quedaba fijo en un sitio, siempre estaba en movimiento. Evidentemente, ¿para qué quiere un templo? Tenemos muy poquitos datos, pero Amiano Marcelino nos dice que para rezar, un alano desenvainaba una espada, la clavaba en el suelo y ahí tenía un altar. Un altar para rezar a un dios guerrero. Prácticamente estamos llegando a lo que es Conan, para que nuestros oyentes nos sitúen. Me parece algo totalmente épico y fascinante. Épico y fascinante. Yo creo que si a un chaval en el colegio instituto le cuentan esto, quiere saber más cosas sobre esta época. Solo con esto. 100%, garantizado. Su presencia en Hispania es muy pequeña, muy limitada, porque hablamos que entra en el 409 y entre el 416 y 418 son derrotados por los godos. Pero sin embargo aquí en un mapa que tú sacas hay una amplia franja de la península ibérica, incluido Portugal, donde estuvieron los alanos desde Cartagena hasta Lisboa. Eso es. Cuando se hace el reparto entre suevos, vándalos y alanos de Hispania en el año 411, los que salen mejor parados son los alanos, que se llevan la provincia de Lusitania y la provincia de Cartaginense. Pues prácticamente, como has dicho, el 50% de Hispania. Por arriba quedaba, bueno, por abajo Andalucía. Lo que es en la Bética los vándalos y lingos, y en la Tarraconense queda bajo poder imperial, y en Galaecia se dividen suevos y vándalos asdingos. Hay que tener en cuenta que los alanos seguramente sería, de todos los bárbaros que entraron en Hispania, el número más reducido, el número más pequeño. ¿Por qué el territorio más grande? A ciencia cierta no lo sabemos, pero la teoría que tiene García Moreno, que es el máximo experto a nivel mundial en la materia, es que seguramente fuese de los tres pueblos, incluyendo los dos grupos de vándalos en uno solo, el que tenía mayor poder militar, mayor músculo guerrero. Seguramente contratan en el campo de batalla a 1000 guerreros alanos, era para agarrarse el cinturón. Daniel, ¿y dónde se quedaron los íberos y los celtas? ¿O es de otro tiempo? ¿Eran mucho más antiguos? Mucho más atrás. Íberos y celtas estamos en el contexto del mundo romano, de la conquista romana de la península ibérica. Los romanos conquistan lo que es toda Hispania y lo que se produce es un proceso de romanización. Celtas, íberos y celtíberos se quedan bajo la órbita romana. Y cuando estos bárbaros entran a la península ibérica, se encuentran en una sociedad 100% y eminentemente hispano-romana, donde el elemento genético poblacional sigue siendo celta íbero, por supuesto, lo sigue siendo hoy en día. Nuestra sangre básicamente es celta e íbera, pero su cultura, por supuesto, como también sigue pasando entre nosotros, como dice la película, ¿qué hicieron los romanos por nosotros? Sigue siendo romana. Se han encontrado restos de edificaciones, de armas, ¿vinculados al mundo alano? Sí, en el mundo alano. En lo que es en Hispania, porque en otros lugares sí, pero en Hispania las huellas alanas son, no voy a decir nulas, pero sí muy escasas y muy discutidas. Se encontró una espada en Portugal, sur de Portugal, la Espata de Bella, que es una pieza alucinante, espectacular. Debe de pertenecer a algún personaje destacado, porque además a los alanos les gustaba enterrarse con sus armas. Sí. Una manera de demostrar que el poseedor era un gran guerrero, un gran líder. Y ojo, y esto es muy importante, permíteme que lo diga, porque suele haber, muchas veces la gente se lleva a engaño, porque en las películas estamos acostumbrados a ver que en esta época, o tiempo atrás o tiempo después, todo el mundo combatía con una espada. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Con lo que más se combatían con hachas y con lanzas. ¿Por qué? Porque llevan muy poquito hierro, muy poquito acero. Las espadas eran muy caras. El metal era muy caro. Y más espadas como esta, que tenían hasta piedras preciosas en su empuñadura. Estaban altamente decoradas, eran una pieza de orfebrería espectacular. Si tú en el campo de batalla, en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII, te encontrabas, ojo, a un personaje que llevaba cota de malla, que llevaba escudo, que llevaba casco como el que vemos en la portada, que llevaba un sax, que es una pequeña espada, grosso modo, una lanza, una espada, e iba a caballo, ojo, no estabas ante un cualquiera, ni muchísimo menos. Estabas ante un gran y grandísimo líder guerrero. Las mujeres tenían un papel importante con los alanos. Te lo voy a preguntar en el resto de los pueblos. No hay datos. No tenemos apenas datos. Lo que sí sabemos es que no había alanos, gente con sangre alana, que fuese esclavo. Si tenían esclavos es porque no pertenecían al mundo alano. Pero de los alanos tenemos tan poquitos datos que ni siquiera podemos reseñar el nombre, en este caso en Hispania, de una mujer alana. Luego cuando hablemos de vándalos, de suevos, sí podemos ver alguna otra cosa distinta, o de godos, o hasta incluso vinculados al mundo romano, que hay alguna mujer que marcó el siglo V.
vamos con los vándalos. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían estos otros? Bueno, pues los vándalos, ya solo por su nombre, a mucha gente le puede sonar, o a lo mejor incluso de una manera distorsionada. Sí, los vándalos, significa eso, claro, de buen vivir. Totalmente, pero bueno, realmente esa asociación que se ha hecho es un tanto inmerecida. Los vándalos, hay una discusión sobre su origen. Por un lado se piensa que podrían venir desde el sur de Suecia, como los godos, o desde el norte de Polonia. Más o menos nos da lo mismo. Son germanos de corte oriental, que están divididos a partir del siglo II después de Cristo, a mediados más o menos, en dos pueblos, como pasará con los godos. Por un lado, vándalos silingos, que están en la zona de República Checa, más o menos actual República Checa, y los asdingos, que están más o menos entre Hungría y Rumanía, para que los oyentes se sitúen. Es un pueblo que tiene un periplo existencial fascinante. Fíjate dónde estamos hablando, ¿no? Una existencia sur de Suecia, norte de Polonia, luego ya bien identificados en República Checa, Hungría, Rumanía, entran en el año 406, el 31 de diciembre. Ojo, 31 de diciembre del 406, esa fría Navidad es cuando todos estos pueblos bárbaros cruzan el río Rin, unas arterias de Europa. Yo he tenido la fortuna de estar, si no en el lugar exacto, muy próximo, porque si me permites, una cosa que considero que tiene o debe hacer un buen historiador, escritor, divulgador, siempre que su circunstancia vital se lo permita. Seguir las huellas, ¿no? Es ir a donde ha tenido lugar la historia. O sea, gran parte de las fotografías que se pueden ver en el anexo del libro, las he hecho yo en el lugar donde tuvo lugar la historia. Creo que es fundamental, y eso creo que lo compartes conmigo, ¿no? Es la única manera, yo creo ciertamente, también de meterte en la época. Como te digo, 406, 409 están en la Galia, y 409 es cuando entran en Hispania, y realmente los vándalos en Hispania solo están 20 años, del 409 al 429, pero son 20 años fascinantes, 20 años que tal vez pudieron hacer de Hispania su reino. Pero ellos, hay un momento al final de la segunda década del siglo V, 420 y tantos, que su objetivo es pasar al norte de África. Cruzar el Mediterráneo. Eso es. ¿Por qué? Muy sencillo. El norte de África era la gran joya del imperio, era el granero del imperio. Ya te iba a preguntar, ¿en España qué había en ese tiempo? ¿Por qué atraía tanto Hispania a estos pueblos? ¿Buen clima? Hispania era una auténtica joya. O sea, evidentemente, el Imperio Romano está en crisis de arriba abajo, el Imperio Romano de Occidente, pero Hispania era una joya, y sus nuevos bandos tenían mucho interés en entrar. ¿Por qué? Porque evidentemente habría riquezas, habría importante aristocracia romana a la cual poder o bien atacar y robar, o bien ponerte a su servicio cobrando, y era un buen lugar para poder crear un reino. Es como pasa luego después, imagino no da tiempo a comentarlo, ¿no? Pero cuando los musulmanes invaden el reino visigodo, no es que estaba en crisis y demás. Ahora también estamos en crisis en España, pero también hay mucha riqueza, también hay muchos tesoros, también se vive muy bien, no olvidemos. Y eso ha pasado siempre. Hispania siempre ha sido un pedazo de comida muy, muy, muy apetecible. Y para estos pueblos bárbaros lo era. Lo que pasa que, como te digo, llega un momento determinado que para los vándalos no lo ven claro en Hispania y prefieren pasar al norte de África. Y esto es algo espectacular porque cruzan desde Gibraltar, como decimos, a lo que es el norte de Marruecos. ¿Eran navegantes entonces? Buena pregunta. ¿Cómo cruzaron? Porque según los datos que contamos, cruzaron unas 80.000 personas, que no son pocas, porque cruzarían vándalos, cruzarían también alanos, que cuando son derrotados por los godos se unen los restos que quedan a los vándalos, también algunos godos, también puede que algún suevo, y también hispanos romanos. ¿Qué pasa? Que cuando los vándalos hacen campañas de ataque y de saqueo por la cartaginense, por la bética, llegan a las costas levantinas y allí se encuentran con parte de la flota romana amarrada en dichos lugares. Y ahí es donde puede comenzar esa unión tan simbólica entre la navegación y los vándalos. También llegan a atacar las Baleares. Y es, como te digo, en ese momento, desde un punto de vista identitario, esencialista, están unidos hasta su final el mar Mediterráneo, la navegación con los vándalos. Y es así como tuvieron que cruzar, valiéndose evidentemente de los navegantes hispanos, que muchos de ellos se unirían a la causa, dirían, pues nos vamos con vosotros. Hay autores latinos que recogen que muchos provinciales, muchos hispanos romanos, prefieren vivir en libertad, pero pobres, con los bárbaros, que no irse a vivir con los romanos y estar machacados a impuestos y corrupción. Yeah. Fíjate qué simbólico que es esto. Pues bien, los vándalos cuando cruzan con su gran rey Genserico... Eso te iba a preguntar, Genserico es una figura importante, ¿no? Es una figura brutal.
Es una figura que es de esas que te preguntas cómo nos ha hecho una película. ¿Cómo nos ha hecho una película? ¿Tú lo estudiaste cuando estudiabas en la universidad? ¿En el colegio? Yo nunca había oído hablar de este nombre. Y además que es algo que trato en el libro, y es decir, cómo se ha afrontado en los libros de textos, cómo se ha ido estudiando desde el franquismo hasta los libros de textos actuales esta época. Y es muy triste, hemos ido para atrás. Sí. Hemos ido para atrás. ¿Hay algún momento bueno en los años 80, algún libro de la famosa EGB, que a mí me tocó estudiar, que sobre todo desde el punto de vista visual trata muy bien esta época? Y eso a lo mejor me pudo pasar a mí. Yo lo vi y dije, me quedé enganchado. Pero hoy en día coges un libro de texto de primaria, de la ESO, de bachillerato, y hasta incluso algunos apuntes de carrera, y te puedes echar a llorar con esta época. Vamos con Genserico. Vamos con Genserico. Genserico es el rey fundamental de la historia vándala. Es un rey que va conquistando gran parte del norte de África y funda un reino en lo que es el actual Túnez, en la antigua Cartago. Y distintos puntos, como te digo, del norte de África. Y no solo queda ahí la cosa. Conquista Cerdeña, conquista Córcega, parte de Sicilia y las Islas Baleares. Wow. Hace del Mediterráneo central y occidental su cortijo. O sea, el famoso Mare Nostrum de los romanos, ahora ya no, con los vándalos ya no, ahora es conocido como Mar Vándalo. Y durante mucho tiempo, durante muchos siglos, todavía en el Mediterráneo, en Europa, resonará como los vándalos hicieron del Mediterráneo su mar. Porque además, ¿qué sucede? Cuando llegan a Cartago, ahí es donde estaba la gran flota romana. Por supuesto, había naves, como hemos comentado, en Hispania, pero en Cartago era el gran puerto del Imperio Romano, además un puerto fascinante, espectacular, circular, donde iban saliendo las naves. Una pasada de algunas maquetas que nos pueden hacer la boca agua, pensando cómo se podía hacer aquello en el siglo IV, siglo V, siglo VI. Y como te digo, gracias a esa unión del mundo de la navegación romana con el mundo vándalo-germano, surge un reino espectacular. Y seguramente los vándalos no serían los que llevasen estos barcos, sino serían los propios hispano-romanos y africano-romanos los que llevasen estos barcos que seguramente no serían de combate, sino que serían barcos mercantes que transportaban a las tropas. Ojo, tropas no solo vándalas. Genserico era muy, muy listo, muy inteligente. Utilizó también a bereberes. Sí. Utilizó también a indígenas del norte de África como fuerza de choque. Eran gente muy, muy guerrera, gente que la lanzabas al combate y sabías que iba a arrasar. Y por eso en el libro hay un cuadro donde se representa el famoso saqueo de Genserico, que saqueó Roma en el año 455. Tenemos a Alarico en el 410, ves a Salomón, etcétera, etcétera. Pero en 455, los restos de ese famoso tesoro de Jerusalén que se llevó Tito, Genserico lo que quedó se lo llevó. Pues en ese cuadro que te comentaba, un pintor ruso dibuja a soldados, a guerreros, luchando a favor de los vándalos, pero con la tez muy oscura. Esos no eran germanos, representando a estos bereberes, a estos mauri, como recoge las fuentes. ¿Y cuándo termina su imperio? Genserico acaba muriendo en el año 474. Estuvo prácticamente hasta la tercera edad, estamos hablando de unos 70-80 años, murió algo espectacular para la época, y en el momento que Genserico muere, comienza la caída. Comienza la caída de los vándalos. ¿Por qué? Porque al igual que sucede con otros reinos de la época, el reino realmente se sustenta porque hay una figura espectacular, una figura que concentra todo. Cuando esa figura desaparece, los sucesores poco pueden hacer, lo van manteniendo hasta que finalmente, en el año 534, el reino vándalo cae. Genserico, nos acordaremos de ese nombre. Seguimos adelante, nuestro teléfono está muy tranquilo. El reino suevo fue fundado por el pueblo germánico de los suevos en la primera mitad del siglo V. Se formó en la provincia de la Galaecia del Imperio Romano de Occidente tras haber penetrado en la península ibérica junto con vándalos y alanos en el 409. Conozcamos algo más de ellos y de su presencia en España. Otros datos de ese otro pueblo que llegó a nuestra península debían ser tremendos, ¿no? Y el detalle del pelo, ¿no? Qué curioso. Buenísimo, me ha encantado. Bueno, me está encantando todas las intro, pero esta más con la banda sonora de Braveheart, ya vamos, me dan ganas de sacar la espada ahora mismo. Pues el detalle del pelo es que es muy, muy, muy importante. Habitualmente cogemos un libro que estudia esta época,
¿quién va a recoger cómo se peinaba un guerrero suevo, un guerrero bárbaro? Pues es que también es importante. Ahora nos preocupamos, lo decíamos antes, mucho por la estética, por cómo vestimos, por cómo hacemos, y en muchos casos es simplemente de manera vanidosa, para vernos más o menos guapos o más o menos guapas. Pero es que en esta época la estética también era importante. De hecho, San Isidoro llega a decir, el gran faro intelectual del siglo V, que a los pueblos una manera de distinguirlos es tanto por su vestimenta como por rasgos simbólicos que llevasen. Peinados, tatuajes, barbas. Eso ya nos marca la importancia que tenía el estar delante de una persona que llevase o no llevase barba, tuviese el pelo largo o no tuviese el pelo largo, tuviese determinados elementos. En cuanto al peinado suevo, ese famoso nudo suevo, que también ha sido descrito en la intro, una especie como de moño que se lleva ahora actualmente los hipster, creo, ¿no? Que también llevan un moñito aquí en la parte de arriba, pero aquí no se lleva en la coronilla, sino que se lleva a un lado. A un lado. Puede que fuese ya en el siglo V, siglo VI, a lo mejor los suevos no lo llevaban o quedaba como un resquicio ancestral. Pero los suevos del siglo I, II, III, como bien ha dicho la intro, no lo llevaban por una cuestión estética, sino porque ellos consideraban que de esa manera, frente al enemigo, parecían más altos, más grandes, más terroríficos. Como que, de alguna manera, la persona que estaba enfrente de ellos diría, ¿por qué llevan ese peinado? ¿Qué encierran? ¿Qué tienen? Yeah. Por lo tanto, como te digo, no era algo casual. ¿De dónde venían estos pueblos? Los suevos, germánicos. Efectivamente, además muy germánicos, venían más o menos desde el río Elba, en Alemania. Los suevos tienen una peculiaridad a diferencia, por ejemplo, de los vándalos, ¿no? O de otro pueblo germano del que ya hemos hablado. Y es que hasta el año 406-7 realmente no están unidos. El concepto suevo significa aquellos pueblos que pertenecen a la misma raza, pero había suevos cuados, suevos marcomanos, había distintas tribus. Realmente estamos ante una confederación. Y cuando cruzan a la Galia en el año 406, se dan cuenta de decir, ojo, o nos unimos todos aquellos que nos consideramos suevos, porque en el siglo V el mundo germánico, el concepto suevo era un concepto de prestigio, el pertenecer al ámbito suevo era decir, ojo, que son de esos que César describe como grandes guerreros, no son unos cualquiera. Pues se dan cuenta de o nos unimos, o los vándalos, que eran un pueblo acostumbrado a absorber a otros pueblos y que se quedasen bajo su control, nos pueden pasar a controlar. Y ya cuando entran a Hispania, cuando se asientan en la Galaecia y norte de Lusitania, es cuando realmente hay un proceso de cambio, algo que se llama etnogénesis, que ya empiezan a considerarse entre ellos mismos suevos, de una manera un tanto auténtica, valga la redundancia. Y los suevos no somos conscientes de la importancia que tiene nuestra historia. Fíjate, es el primer reino medieval de Occidente. ¿Sí? El primer reino medieval de Occidente. El primer reino que tiene un monarca de confesión católica. En Galicia y Portugal. Eso es. ¿De confesión católica? Católica. Ellos cuando entran son paganos germánicos. Seguramente también habría cristianos arrianos. Luego, pues, si quieres, podemos ver la diferencia entre arrianismo y catolicismo porque merece mucho la pena. Pero hay un rey, el rey Riquiario, a mediados del siglo V, hijo del gran Riquila, el Genserico, entre comillas, de los suevos, que era pagano, 100% pagano, que no sabemos por qué en las crónicas Idacio no lo presenta como católico. Y además él, no el pueblo suevo. Tuvo que ser una decisión personal. Evidentemente, cuando el líder se convertía, eso significa que su séquito iba detrás, pero no todo el pueblo. Y además, en las crónicas no se detecta que él vaya buscando que todos los suevos se hagan católicos. Es algo que no le preocupaba. Y aparte de esto, también es el primer reino que uno de sus monarcas escribe su nombre en una moneda. Por lo tanto, fíjate lo que hemos visto. Primer reino germano medieval en Occidente. Primer reino que tiene un monarca de confesión católica y la cuestión del nombre en la moneda. Y esto es patrimonio nuestro. Es patrimonio de los españoles y muchas veces lo dejamos pasar por alto. No lo conocíamos, sí. El papel de la mujer, te pregunto aquí. Y magia, ¿creían en la magia? ¿Tenían chamanes? ¿Gente que les comunicara con el más allá? Esto es especial. Vamos, si quieres, primero con el tema de la mujer. El tema de la mujer, más que en el mundo suevo, más que en el mundo vándalo, que la verdad es muy difícil detectar elementos que nos hablen de su situación, podemos hablar de mujeres representativas o destacadas en el siglo V, si me permites. Una de ellas es una mujer que no podemos entender la historia del siglo V, como te digo, sin conocerla, es Gala Placidia.
Fíjate, hija del gran emperador Teodosio, casada con un rey visigodo, por tanto reina, casada posteriormente con un emperador romano, Constancio III, por lo tanto emperatriz, y madre de un emperador, Valentiniano III. Vaya currículum. Vaya personaje, sí. Pero no solo esto. Yo tengo la fortuna de estar en Rávena, una ciudad a la que, si no has ido, Miguel, conozco, sí. a la que has estado, pues es espectacular, es mágica, o sea, llena de lugares de poder. O sea, yo allí he sufrido el síndrome de Stendhal. Visitando San Vital de Rávena lo sufrí totalmente, extasiado acabé. Pues también visité el mausoleo de Gala Placidia, que es una auténtica joyita, está justo al lado, y te das cuenta de la importancia de esta mujer, que marca la política, como te digo, siglos V. Pero también tenemos la contraposición. Otra mujer que en principio parecía que podía tener una vida también muy destacada en las altas esferas, pero que no tuvo suerte. Y es que su marido fue un Erico, un vándalo, hijo de Genserico. No conocemos su nombre, pero nos estamos refiriendo a una princesa visigoda, hija del rey Teodorico I, que la envía a la corte vándala para esos matrimonios de conveniencia entre un reino y otro, para que se case, como te digo, con el hijo de Genserico. Pero ¿qué pasa? Que un Erico no estaba muy por la labor. Y según nos dicen las fuentes, un Erico dice que esta princesa goda le quería envenenar, y lo que hace para, entre comillas, vengarse es cortarle las 2 orejas y cortarle la nariz, y enviándola así a la Galia, donde estaban los visigodos. Fíjate en lo que hemos escuchado en las intros y en lo que hemos venido comentando, pues algunos cronistas consideran este hecho lo más bárbaro que ocurrió prácticamente en el siglo V. Antes de... te quedas un ratito más, ¿no? Para la magia, en 3 minutitos. Vamos súper rápido. Por supuesto, la magia existía. Ha existido, existe y existirá. Y saliéndonos un poco fuera del contexto alano, vándalo y suevo, San Isidoro de Sevilla, que ya le hemos nombrado, en su gran obra Las Etimologías es como la Larousse, a lo mejor los jóvenes oyentes no conocen la Larousse, pero bueno, que lo busquen por internet, o la Encarta. Es una gran enciclopedia donde se recoge todo el conocimiento de prácticamente el siglo VII, de dónde venía cada una de las palabras que se conocía. Y San Isidoro, por ejemplo, hace lo que es prácticamente un listado de todos los magos que él considera que existían. ¿Sabes cómo define a los magos? ¿No? Como hombres maléficos. Sí. Pero porque así los llamaba el pueblo. Claro. Hombre, desde el punto de vista, por supuesto, de un religioso del siglo VII. Habla de augures, habla de hechiceros, habla de brujos, habla de nigromantes. Habla hasta incluso como había alguno de estos personajes iba a los cementerios a profanarlos para poder realizar rituales nigrománticos. La legislación visigoda, los concilios del reino visigodo de Toledo, un concilio, para que los oyentes que no lo conozcan, es una especie como de consejos de ministros, entre muchas comillas, ¿de acuerdo? Donde se dirimía, donde se decidía cómo iba a ir el reino desde el punto de vista tanto religioso como político. Pues ahí se lucha contra la magia. Estamos ya en un reino católico, pero ojo, se lucha contra la magia y se advierte de que la persona que consulte a los magos, a los hechiceros, va a ser penada. Y hasta incluso aquel que quiera saber, por ejemplo, cuándo va a morir un rey, ojo, vamos a ir a por ti. O sea que tenía mucha importancia. Por supuesto, la magia siempre la ha tenido, siempre ha formado parte de nosotros. Y en esta época te das cuenta, como aparte, lógicamente, de vivir en un contexto católico, un contexto cristiano, la magia estaba presente entre nosotros. Apasionante lo que nos cuentas. Apúntate, hay una pregunta que son los siglos oscuros, que lo decíamos al principio también. Lo contestas después. Por supuesto. ¿Vale? Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, enseguida regresamos. Después viene nuestro compañero, nos va a contar la historia de una medium, o eso dice, que tenía poderes y hacía moverse cosas. No os lo perdáis, descubrir ese inquietante personaje. 900-137-137 nuestro teléfono. Jesús Ortega preparado. Dime los siglos oscuros, ¿por qué? Tenemos tiempo, vamos con ellos. 30 segundos. Sin ningún problema. Siglos oscuros se denomina así porque es una época que hay poca información, pero realmente tiene un sentido peyorativo, despectivo. Yo creo que son siglos cargados de luz. Como estas velas tan fantásticas que tenemos aquí, con todo lo que estamos viendo, aquí no hay oscuridad, hay luz. Claro, y quien criticaba eso eran los romanos y la gente a la que le estaban dando leña, ¿no? Sobre todo se ve desde el punto de vista historiográfico. Como hay pocos datos, pues son siglos oscuros. Ya. Es muy difícil estudiarlos. No.
con lo poco que tenemos se puede hacer mucho. Y hay mucha luz ahí. Muchísima. Insisto, 900, 137, 137. Regresamos después de las noticias. No os vayáis. Tenemos todavía mucho que contaros.